Continuamos con el avance en la materia. Ahora nos corresponde estudiar los actos de proposición, entre los que se encuentra la demanda, la contestación y la reconvención. Esto corresponde al tema número 5 de avance. Vamos a ver primeramente a la demanda. ¿Qué es la demanda? Bueno, es aquel acto procesal consistente en la declaración petitoria de voluntad, mediante la cual el demandante ejercita su derecho de acción, interponiendo la pretensión procesal. Ese es el concepto que debemos manejar de la demanda. Esta tiene características. En primer lugar, es un acto de voluntad, ¿ya? En base al principio dispositivo. No se puede obligar a nadie a interponer una demanda en el ámbito civil. Luego, abre la instancia dentro del proceso. En esta demanda se encuentra el fundamento precisamente de todo el trámite de la causa, por lo cual limita la actuación del órgano judicial, es decir, la autoridad judicial no va a poder pronunciarse sobre otros aspectos que no estén contemplados en este documento. Por ello, la demanda debe tener un contenido concreto y abstracto. Existen clases de demanda. Tenemos la demanda preliminar, la incidental y cautelar. La preliminar y la cautelar se dan antes de la iniciación del proceso principal, ¿ya? En cambio, la incidental se da durante la tramitación de la causa. Tanto la incidental como la cautelar, bueno, también la preliminar, son cuestiones accesorias al proceso principal, ¿ya? Otra cosa será cuando estemos frente a una demanda ordinaria, extraordinaria, ejecutiva, de ejecución o concursal. Estas sí constituyen demandas principales porque van a incidir en el objeto del litigio, ¿ya? Van a buscar que la autoridad judicial se pronuncie sobre el objeto del litigio. Este documento debe contar con ciertas formalidades que están establecidas en el Código Procesal Civil. Recordarán ustedes que hemos visto ya la estructura, pero de todo memorial. Lo que está contemplado en el artículo 110 del Código Procesal Civil es expresamente para el memorial de demanda. Primero está el encabezamiento, donde debe estar la autoridad a la cual nos estamos dirigiendo. Mucho depende si es nuestro primer memorial, ahí estará pues juez, juzgado de turno, ¿no es verdad? Pero si ya, si ya se ha llevado con una audiencia preliminar, ha existido una conciliación previa y esta la ha valorado la autoridad judicial, la ha validado, entonces ya sabemos ante quién debemos presentar nuestra demanda. Caso contrario, pues deberá estar juzgado público de turno en lo civil y comercial. Luego la suma. La suma es el resumen de nuestras pretensiones, de nuestras solicitudes. Por ejemplo, planteo su capión extraordinaria y abajito otros síes. Posteriormente deberemos colocar la identificación de la parte actora con todas sus generales de ley, nombre, cero de identidad, ocupación, estado civil, domicilio real, todo esto. Deberemos también colocar la identificación de la parte demandada, nombre, cero de identidad, domicilio, profesión, ocupación, domicilio real. El domicilio real es muy importante. En caso que se tratara de un representante legal, de igual manera deberemos hacer constar todos estos datos. Posteriormente deberemos señalar cuál es el bien demandado y este bien tiene que estar debidamente individualizado. No podemos plantear una demanda, por decirles, de acción reivindicatoria sin señalar cuál es el bien que pretendemos que se nos devuelva. Ahí deberemos señalar la zona, la calle, el número del bien inmueble. Si se trata de un vehículo, pues
el color, marca, modelo, el número de chasis, motor, todos los datos que vayan a individualizar el bien. Luego deberemos hacer una relación precisa de los hechos. ¿Qué es lo que ha pasado? Explicarle a la autoridad judicial qué es lo que se ha suscitado. Luego está la invocación del derecho que estaba siendo pretendido por la parte actora. Ahora, en este tema puede existir un error por parte del abogado. Este error va a ser subsanado por la autoridad judicial en base al principio Iuria Novit Curia, que nos dice que el juez es conocedor, es experto, es perito en el derecho. La cuantía es otro requisito, siempre y cuando el proceso vele o se refiera a sumas de dinero, a montos de dinero. En ese caso sí deberemos señalar la cuantía. Pero en otro tipo de procesos, como ser la nulidad de testamento, la acción negatoria, pues no tiene razón de ser de colocar un quantum, un monto. La petición. La petición es otro requisito que debe contar, con el que debe cumplir nuestra demanda nuestro memorial de demanda. Esta petición debe estar expresada en términos claros y precisos, es decir, ¿qué es lo que finalmente le pido a la autoridad judicial? Estos son todos los elementos que contempla nuestro Código Procesal Civil, son todos los elementos. Pero además de estos, hemos mencionado hace 2 clases, que debe estar los otros sís, las otras solicitudes, donde haremos referencia a la prueba, por ejemplo, a los honorarios del profesional abogado, el domicilio procesal. Luego estará el axioma, la fecha y la firma. Las firmas tanto del profesional abogado como del interesado. Además de esto, el memorial de demanda debe ser presentado por escrito. ¿Ya? No existen demandas verbales en materia procesal civil. ¿En base a por qué? Bueno, para dar seguridad a ambas partes de las pretensiones que se están formulando, porque imagínense que sea verbal y que no exista ninguna constancia de qué es lo que ha solicitado la parte actora. Realmente el demandado se encontraría en un total de estado de indefensión, puesto que en algunas circunstancias este sujeto procesal, es decir, el demandante, podría cambiar sus argumentos, modificar los medios probatorios ofrecidos. Entonces, esto realmente provocaría un grave perjuicio al demandado, quien no podría ejercer de manera efectiva su derecho a la defensa. Además de plantearse por escrito, tiene que estar redactado en idioma castellano. Ya no podemos presentar demandas en idioma inglés, en aymara, en quechua. No se puede, a no ser que los tribunales departamentales, que algún tribunal departamental haya dispuesto que el idioma oficial es el quechua o el aymara. En este caso sí se deberán plantear en estas lenguas. Si no, pues tiene que ser en castellano. Puede ser que en algún caso al abogado que el abogado haya omitido alguno de los requisitos establecidos en el artículo 110 del Código Procesal Civil. ¿Qué se hace? Bueno, el juez va a considerar a la demanda como defectuosa y le va a ordenar al abogado que subsane en el plazo de 3 días. Si es que no lo hace, pues se va a considerar como no presentada la demanda. La autoridad judicial, entre sus facultades, está la de declarar la improponibilidad de la demanda, ¿ya? Cuando manifiestamente no corresponde a derecho. Ejemplo, ¿qué pasa si se solicita el pago de la deuda proveniente de la venta de sustancias controladas? En este caso, la demanda es improponible.
o que alguien, precisamente el demandante, haya planteado el proceso de usucapión extraordinaria sobre algún bien de dominio público. Me refiero a una plaza, una avenida. Eso no se puede. Entonces el juez tiene la facultad de declarar la improponibilidad de la demanda a través de una resolución desestimatoria o resolución denegatoria. Si el abogado del interesado consideraría que su demanda tiene sustento jurídico, puede apelar, y esta apelación se va a conceder en el efecto suspensivo. Ahora, puede darse el caso que el asunto pretendido o el conflicto jurídico no solo se trate de una pretensión, sino de varias pretensiones. Podemos plantear mejor derecho propietario, acción reivindicatoria y resarcimiento de daños y perjuicios. Ahí estamos frente a una pretensión múltiple, ¿ya? Y estas corresponden, ya que son conexas, no son contrarias entre sí y además merecen el mismo procedimiento. Estos son los requisitos para que prospere esta pretensión múltiple, que se refieran a materias iguales, análogas o conexas, que no sean contrarias entre sí, a no ser que se plantee una por otra, es decir, de manera alternativa, y que el trámite sea el mismo. Con el memorial de demanda debemos acompañar documentos y además debemos ofrecer otros medios probatorios si consideramos que son pertinentes para demostrar la pretensión alegada. ¿Qué pasaría si algún documento no ha sido recabado, está en proceso, ¿no? El demandante tiene que hacerle conocer a la autoridad judicial que existe ese otro documento, explicarle cuál es su contenido y en qué lugar se encuentra. Además de solicitarle a la autoridad judicial que ordene su incorporación en un plazo de 3 días. Esto lo hará el juez. Entonces dispondrá de que ese medio probatorio sea incorporado en el plazo de 3 días a la institución donde éste se encontrara. Esto con respecto a la prueba documental. Ahora, ¿qué pasa si hemos recabado documentos con fecha posterior a la interposición de la demanda? Esto es permitido, la autoridad judicial va a admitir. Pero ¿qué pasa si estos documentos son con fecha anterior a la demanda? Ahí la autoridad judicial, para admitir los mismos, va a necesitar que el interesado preste un juramento de reciente obtención, ¿ya? Es decir, que desconocía la existencia de ese documento, recién ha tomado conocimiento y ha recabado. Entonces, con este juramento, la autoridad judicial, al momento de emitir la decisión final, es decir, la sentencia, va a tomar en cuenta este medio probatorio. Si no se hiciera con este trámite del juramento de reciente obtención, pues no va a ser considerado, o inclusive la autoridad judicial va a explicar en la sentencia de que no ha sido obtenido este medio probatorio de manera legal, de acuerdo a lo que establece la norma. Ahora, fuera de la prueba documental, les decía, se pueden ofrecer otros medios, como ser la prueba testifical, la inspección judicial provocada, la inspección judicial seguida de reconstrucción, la prueba por informe, el peritaje. Todos estos medios probatorios se pueden ofrecer, se deben ofrecer ya al momento de interponer la demanda. Y además señalar qué hechos se pretenden demostrar con cada uno de estos medios probatorios. ¿Podemos ampliar o modificar la demanda? Sí, se puede. Podemos hacer una ampliación o ampliación de manera objetiva o subjetiva. Cuando hablo de una ampliación objetiva me refiero a otras pretensiones, y cuando hablo de la ampliación subjetiva se refiere a la potestad que tiene el demandante de
plantear la demanda contra otras personas más. ¿Qué pasa si se ha planteado la demanda contra uno de los copropietarios, pero resulta que son 3 o 4? Entonces puede ampliar esto. Claro está que debe hacerlo hasta antes de la contestación a la demanda. ¿Ya? Se ha interpuesto la demanda. Bueno, han transcurrido 10 días y está ampliando, está presentando nuevamente la demanda con la ampliación. Entonces, se deberá citar nuevamente, si es que ya se lo habría hecho, al demandado para que pueda asumir su defensa, pueda ejercer de manera efectiva su derecho. Pero ¿qué sucede si surgen hechos nuevos luego de la contestación? Igual, va a poder plantear estos hechos nuevos, hacerle conocer a la autoridad judicial el demandante o ya sea el demandado, y deberá probar lo alegado hasta antes de la sentencia. Inclusive estos hechos nuevos pueden suscitarse en segunda instancia, es decir, cuando estamos en el recurso cuando se está resolviendo el recurso de apelación. Claro está que estos hechos nuevos de igual forma deberán ser probados. ¿Ya? La demanda produce efectos. ¿Y cuáles son pues estos efectos? En primer lugar, la competencia de la autoridad judicial no se va a modificar, aunque de manera posterior las circunstancias varíen. ¿Qué sucedería si el demandado habría cambiado de domicilio? Igual el juez va a ser competente, va a seguir siendo competente. Luego, la legitimación de las partes va a subsistir, aunque los hechos hubieran cambiado, aunque los hechos que han sustentado esta legitimación hubieran cambiado. Puede ser de que uno de los copropietarios haya vendido parte de su patrimonio. Igual sigue teniendo la legitimación, ¿no? Al menos para ayudarle a demostrar su derecho al que recién adquirido. Con esta demanda, cuando se la admite, se la presenta, el juez admite, no se va a poder presentar un nuevo proceso con esta misma pretensión. ¿Ya? Esos son los efectos que produce la demanda, el memorial de demanda. Este memorial de demanda debe ser puesto en conocimiento de la parte demandada, y esto se hace a través de la citación. Ya hemos mencionado cuáles son las clases de citación, ¿no es verdad? La citación personal, la citación por cédula o la citación por edicto. Bueno, cuando se le hace conocer al demandado, tiene la facultad, tiene la potestad de contestar. Va a contestar a la demanda. ¿Qué es la contestación? Bueno, es aquel acto procesal de la parte en que se opone a la pretensión planteada por la parte actor. ¿Ya? ¿Cuáles son las características que tiene esta contestación? Bueno, en primer lugar, es un acto procesal. Luego, contempla la manifestación de la voluntad del demandado y comprende el derecho a la defensa que tiene el demandado. Es decir, con la contestación, el demandado ejerce su derecho a la defensa contra la pretensión promovida en su contra. Otra de las características de la contestación es que va a contener el pronunciamiento de la pretensión alegada por la parte actora. Con esta contestación se va a delimitar aún más el contenido del proceso. ¿Por qué les digo esto, que se va a delimitar aún más el contenido del proceso? Porque ahí se va a fijar cuál es el objeto del proceso en sí, cuál es el conflicto, ¿ya?, en que han planteado las partes. Luego, con esta contestación se va a establecer la relación procesal, quién es el demandado, quién es el demandante. Y además, en esta contestación se deben proponer medios probatorios que permitan demostrar los argumentos de defensa que habría planteado la parte demandada. ¿Cuáles
es el contenido de este memorial? Bueno, igual que la demanda debe ser planteada por escrita o por escrito y debe cumplir los requisitos del artículo 110 del Código Procesal Civil en todo lo que corresponde: el encabezamiento, la suma, la identificación, en este caso primero de la parte demandada, luego la identificación de la parte demandante, el objeto del litigio, el bien delimitado, cuál es la relación de los hechos, la invocación del derecho. En este caso también puede existir algún error, y si existiera, pues la autoridad judicial va a tener la posibilidad de subsanarla en base al principio Iuria Novit Curia. Luego estará la cuantía, si es que corresponde, se hará mención a esto de la cuantía, y también el petitorio, ya. Pero además, el demandado debe pronunciarse sobre todos los hechos alegados en el memorial de demanda. Tiene que afirmar o negar lo señalado por la parte actora en su memorial, ¿ya? Si contesta con evasivas, pues se dan por ciertos los hechos alegados por la parte actora. Entonces tiene que contestar de manera expresa, con la mayor claridad posible. Si corresponde, si es evidente, si es falso, tiene que explicar. Luego debe referirse a la autenticidad de los documentos que habría acompañado la parte demandante, ¿ya? Y si estos documentos el demandado los habría suscrito. Tiene que pronunciarse sobre la autenticidad de estos. Ya les digo, si él responde con evasivas o guarda silencio, pues la autoridad judicial va a considerar por ciertos los hechos alegados por la parte actora. Entonces, fíjense cuán importante es que el demandado se pronuncie, en primer lugar, sobre todo lo alegado por la parte actora, y también sobre los documentos presentados por la parte actora, si son verdaderos, son auténticos, cómo se los habría obtenido, absolutamente todo. Tiene que pronunciarse sobre todo eso. Luego va a exponer con claridad y precisión los hechos que le sirvan de fundamento a su defensa. Aquí puede explicarle a la autoridad judicial cómo realmente, o de acuerdo a su parecer, cómo se habrían suscitado los hechos, qué es lo que habría pasado, cuál es el derecho que se pretende, ¿no? Su petitorio. Con el memorial de contestación se debe también acompañar la prueba, ¿ya? Se debe señalar de qué prueba se pretende diligenciar, qué hechos con estos medios probatorios se van a demostrar. Y asimismo, en este memorial de contestación deben plantear excepciones. En este estado del proceso, en esta etapa del proceso, la parte demandada deberá plantear las excepciones si fueran pertinentes, ¿ya? No se olviden, al momento de contestar se debe adjuntar toda la prueba documental que tuviera en su poder la parte actora, la parte demandada, y además deberá ofrecer prueba, ¿ya? Otros medios probatorios, como ser declaraciones testificales, la confesión judicial provocada, la inspección judicial seguida de reconstrucción, el peritaje, la prueba por informe. Todo eso tiene que ya ofrecer en este momento al contestar la demanda. De manera posterior, bueno, salvo si se trataran de hechos nuevos, no va a poder hacerlo, ¿ya? Ahora, el demandado puede contestar de diferentes maneras, y les explico. En primer lugar, puede allanarse, es decir, reconocer los hechos y el derecho planteado por la parte actora. Si se allana, el juez puede dictar
sentencia. Esto significa de que no va a existir la necesidad de la producción de la prueba. No va a tener la necesidad la autoridad judicial de señalar día y hora de audiencia para que se produzca la prueba ofrecida por ambas partes. Pero ¿qué sucede si el proceso se está tramitando con derechos indisponibles? Ya, indisponibles. Me refiero a que una de las partes o que el objeto de litigio se trate de un bien de un menor de edad. Entonces, en este caso, la autoridad judicial no va a dictar sentencia, pese a este allanamiento, sino que va a disponer, que va a señalar día y hora de audiencia para que se pueda producir la prueba y demostrar a la autoridad judicial la pretensión o las pretensiones alegadas por ambas partes, los argumentos planteados por ambas partes. Ya. Tampoco la autoridad judicial va a dictar inmediatamente sentencia, pese al allanamiento, cuando se trate de un proceso de orden público o cuando los hechos no puedan ser probados con una confesión. Ya, no se puedan demostrar con una confesión. Entonces, en esos casos, la autoridad judicial, reitero, pese al allanamiento, igual deberá señalar día y hora de audiencia para que se ofrezcan, se produzcan todos los medios probatorios. Es decir, el proceso continúa, sigue su curso normal. El demandado, fuera de allanarse, también puede plantear excepciones. No se olviden que la excepción es aquel poder jurídico que se haya investido el demandado que lo habilita a oponerse a la acción promovida en su contra. ¿Cuáles son estas excepciones que finalmente constituyen medios de defensa exclusivos para el demandado? Bueno, en primer lugar está la incompetencia, de acuerdo a las reglas de competencia que hemos visto en razón de territorio, también en razón de materia. La incapacidad de la parte demandante o la impersonería del apoderado también es otra causal de excepción. ¿Ya? ¿Qué pasa si el demandante tiene incapacidad o el representante no tiene el poder amplio suficiente para poder interponer esta demanda? Entonces igual, ahí el abogado tiene que percatarse para plantear estas excepciones. Luego está la falta de legitimación o interés legítimo. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si no es el titular del derecho quien ha demandado? Entonces, igual se deberá plantear esta excepción. La litispendencia, cuando existan procesos similares, ¿no es cierto?, con el mismo objeto, el mismo fundamento. Entonces, igual se debe plantear esta excepción de litispendencia, ya sea para que se acumulen los expedientes o, en su caso, la autoridad judicial disponga el archivo de este último proceso. Otra excepción puede ser cuando se plantea la prescripción, la caducidad, la cosa juzgada, cuando ya se haya resuelto en un proceso anterior, cuando las partes hayan transado, hayan conciliado, o cuando el demandante haya desistido de su derecho. Otra excepción que se puede plantear es que la condición no se haya cumplido o que el plazo no haya vencido. Entonces, como no se ha cumplido la condición o el plazo no se ha vencido, el demandante no podría interponer la demanda, ya, porque le falta un requisito. Entonces, esto tiene que plantear el demandado. Pero reitero, todos estos argumentos, todos estos medios de defensa tienen que hacerlo al momento de contestar la demanda. ¿Y quiénes pues van a plantear estas excepciones? Van a ser ustedes, porque finalmente el interesado no conoce de este instituto jurídico procesal, no conoce de estos medios de defensa. Los que tienen que percatarse de que concurren estas circunstancias van a ser ustedes. Claro está que la autoridad judicial de oficio puede declararse incompetente, puede considerar la incapacidad de la parte actora o de su representante
puede considerar la cosa juzgada o la transacción, si es que la autoridad judicial tuviera conocimiento de estos dos aspectos. Bueno, la cosa juzgada, ¿qué pasa si se ha tramitado en su mismo juzgado? Y él se acuerda y dice, pero si yo he resuelto este asunto. Entonces, bueno, va a dictar un auto definitivo señalando esta causal de la cosa juzgada. ¿Ya? Bien, esas son dos formas de contestación. Tenemos una tercera, que se refiere a la actitud de mera expectativa, es decir, el demandado presenta un memorial donde le dice a la autoridad judicial de que solicita que se le haga conocer posteriores diligencias. Punto. Ahí está. Nada más. No contesta, no se allana, no niega, no plantea excepciones, simplemente se apersona y punto. Cuarta forma de contestar, negando. ¿Ya? Aquí el demandado niega los hechos y niega el derecho planteado por la parte actora. Aquí en este caso, o con esta forma de contestación, sí existe una verdadera controversia. ¿Ya? Aquí se aplica el principio de bilateralidad o contradicción, porque ambas partes van a tratar de demostrarle a la autoridad judicial sus argumentos. Y finalmente está la reconvención. La reconvención es una otra demanda que plantea precisamente el demandado, porque existe conexitud en el objeto o en el bien objeto del litigio. Esta reconvención debe cumplir todos los requisitos contenidos en el artículo 110 del Código Procesal Civil, referidos al memorial de demanda. ¿Ya? Nada más que esta reconvención solo puede plantearse en procesos ordinarios, ya, solamente en procesos ordinarios. Cuando se plantea esta reconvención, lo que hace la autoridad judicial es correr en traslado. Corre en traslado a la parte actora. Y la parte actora va a tener el plazo de los 30 días para contestar. Con esta reconvención se deben presentar pruebas. Ya, se deben presentar pruebas al igual que en la demanda principal. Se deben presentar pruebas. Y reitero, el demandado o el demandante hasta ese momento demandante también va a tener la calidad de demandado y debe contestar esta otra demanda en un plazo de 30 días. Algo que estaba olvidando es respecto a las excepciones. Cuando se plantean estas excepciones, el demandante tiene el plazo de 15 días para contestar a las mismas, es decir, debe pronunciarse sobre estos argumentos de defensa interpuestos por la parte demandada. Ahora, ¿qué sucedería en el caso de que el demandado contesta negativamente, plantea excepciones y reconviene? Bueno, en este caso ya no se le va a dar a la parte actora 15 días para que conteste a las excepciones, sino cuando conteste a la reconvención, que lo va a hacer dentro de los 30 días, también deberá pronunciarse respecto a las excepciones planteadas por la parte demandada, que ahora también se constituye en demandante. ¿Ya? En este caso de la reconvención, los sujetos tienen ambas calidades, son demandantes y demandados. Vamos a ver como último punto la reconvención en esta clase. ¿Ya? ¿Qué es la reconvención? Que ya les decía, es una demanda planteada por el demandado, porque existe conexitud en el objeto del proceso. Tiene que hacerlo ahora, ya al momento de contestar a la demanda. Ahora, si no lo hace en este momento, en esta etapa del proceso, ya no lo va a poder hacer posteriormente, pero en ese proceso, pero tiene la posibilidad de iniciar un otro proceso, de plantear ya una demanda, ya, una demanda, que puede ser que se tramite en el mismo juzgado o en otro,
pero se le abre esta posibilidad. No crean de que se va a dejar en un estado de indefensión a la parte demandada que no ha interpuesto esta reconvención al momento de contestar la demanda principal. Les decía, esta reconvención debe cumplir todos los requisitos del artículo 110, bueno, los que correspondan, ¿no? El encabezamiento, la suma, las generales del demandado, sus generales de ley. Ahora, estas generales de ley del demandado pueden ser que hayan cambiado, ¿no? Por ejemplo, su domicilio. ¿Qué pasa si ahora cambió de domicilio? Entonces deberá colocar. Si es que la parte actora no indicó su cédula de identidad, deberá colocar. Luego estará el bien litigado. Ahora, la relación de los hechos, la invocación del derecho, que puede ser distinto al alegado por la parte actora, pero que tenga relación, que exista conexitud, ¿ya? La petición, que es lo que finalmente está solicitando, sus otros síes. El axioma, la fecha, las firmas, todo esto tiene que cumplir el demandado. Les decía, este tipo de contrademandas solamente son admitidas en los procesos ordinarios, solamente en los procesos ordinarios. Ustedes no van a encontrar reconvención en los extraordinarios, en los de estructura monitoria, ejecutivos, en los concursales, voluntarios. No va a haber esto, ya solamente en los procesos ordinarios, y se debe tomar en cuenta la competencia de la autoridad judicial en razón de materia. Ya esta reconvención de igual manera tiene que estar referida al ámbito civil. No podemos plantear una reconvención en el ámbito penal. Eso no va a ser admitido por la autoridad judicial. Ya no puede ser admitido por este tema de la competencia en razón de materia. Esta reconvención, al igual que la demanda principal, puede ampliarse o modificarse hasta antes de la contestación a la misma, ¿ya? Ahora, si se trataran hechos nuevos, si surgieran hechos nuevos, entonces ahí sí se podrá plantear dentro del proceso, en cualquier etapa, como bien les decía en el memorial de demanda. Inclusive se nos hace referencia que se pueden plantear estos hechos nuevos, se pueden adjuntar medios probatorios que demuestren los mismos hasta en segunda instancia, cuando se está resolviendo el recurso de apelación. Se puede también con esto de la reconvención. ¿Qué es lo que hace la autoridad judicial? Bueno, es decir, va a correr en traslado. Se ha presentado la reconvención dentro de los 30 días. La autoridad judicial va a correr en traslado, va a poner en conocimiento de la parte demandante, para que esta parte demandante responda en un plazo de 30 días. Con la contestación o sin la contestación, la autoridad judicial debe continuar con la tramitación de la causa. ¿Y cuál pues va a ser la tramitación de la causa? ¿Cuál? Bueno, va a señalar día y hora de audiencia preliminar, porque no nos olvidemos, estamos en un proceso ordinario, entonces va a señalar día y hora de audiencia preliminar, ¿ya? Y bueno, en esta audiencia se llevan a cabo determinados actos procesales que lo vamos a ver más adelante. Agradezco que agradezco que revisen esta información, este video, y por favor, cualquier duda, cualquier inquietud que ustedes tengan, con el mayor gusto las voy a resolver en la clase en línea. Gracias.